ser en la compañía, todo esto es importante indagarlo, ¿sí? Entonces, siempre, sí. Disculpe, Milagros está en sala de espera, dice si la puede aceptar. A ver. Milagros está en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. No tengo a nadie, chicos, en sala de espera. Me parece raro. Bueno, ahí le pregunto, le digo. Sí, gracias. Sí. No, de nada. Milagros, no sé, todavía no me sé los apellidos, pero bueno. No, porque aparte a mí me aparece, si lo tengo que admitir. Aparte suena. Bueno, vamos a compartir, a ver ahora, ahí sí, Milagros, ahora sí, la admito, Lanzavecchio. Bueno, entonces, les traje todo esto porque vamos a hablar de las competencias de un buen selector, y para que la primera vez que nombramos la palabra competencia ya sepamos de qué se trata, ¿sí? Como después vamos a hablar de las competencias en la próxima clase o en la siguiente, vamos a hablar de las competencias. En realidad siempre vamos a estar hablando de las competencias. Cuando uno busca empleo y lee un anuncio, ya sea por la plataforma o el formato que varios de ustedes comentaron en la primera parte de la clase, cuando uno lee un anuncio de empleo, por lo general aparece, además del nombre de la posición y de la empresa, si no es confidencial la búsqueda, aparecen las responsabilidades de la posición, ¿sí? Tareas o responsabilidades o funciones, los conocimientos, la experiencia, y aparecen, como decíamos, palabras vinculadas a iniciativa, orientación a resultados o comunicación con cliente interno y externo. Bueno, esto tiene que ver con las competencias, ¿sí? Y como nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer hincapié en selección por competencias, en preguntas, en cuáles son las competencias, ejemplos de competencias, cómo visualizar competencias, cómo detectar competencias en función de los comportamientos, qué preguntas podemos hacer para identificar competencias. Por eso es que hago esta marca desde el principio con lo que es competencias. Además, porque el libro, no sé si se los había mostrado, el libro se llama Selección por competencias, ¿sí? El del que ya les empecé a subir los capítulos en Classroom. Entonces, bueno, por eso la palabra está competencias. Bien, bueno, vamos a compartir algunos conceptos que ya estuvimos conversando antes en clase, como para pasar en limpio, ¿sí? A ver, compartir pantalla, díganme si lo ven, ¿sí? A ver. Bueno. A ver, acá. Epa, a compartir. A ver ahora. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, estas láminas tienen algunos conceptos que obviamente están en la bibliografía y que quiero que repasemos juntos, ¿sí? Obviamente sirve para estudiar, sí. ¿Exime la bibliografía? No, porque la bibliografía está mucho más completa, más sustanciosa, pero sí como para algunas ideas para no olvidarnos. En la primera parte de la clase entonces vimos el concepto de atracción, ¿sí? Que es este proceso constante que realiza la empresa sostenidamente para mantener este prestigio externo y que hace que en algún momento en que se produzca alguna vacante o se publicite algún anuncio, uno conozca la empresa y esté motivado para pertenecer a la misma, ¿sí? Y que no es algo que únicamente lleva adelante recursos humanos, sino que esta es una gestión que hace la empresa en forma integral junto con marketing, ¿sí? O con mercadeo o comunicación externa, ¿sí? Bien.
habíamos hablado de la atracción, de qué manera la compañía comenzó ejerciendo, digamos, atracción en la comunidad, en la sociedad, a través del edificio, decíamos, de la marca, de los productos y servicios. Les había nombrado los stands en las ferias, los anuncios institucionales. Luego, con el advenimiento de Internet, la web organizacional y los anuncios institucionales en las webs laborales. Y con el concepto de atracción llega hasta 2.0 a través de lo que es Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿sí? Ahí decíamos que digamos, se establece una red de alguna manera, como la compañía llega a millones de usuarios y cada uno que reviste interés a algún anuncio de empleo lo comparte y se hace, eso sí, digamos, esto potencia la cantidad de candidatos, pero lo que sí hay que hacer después un gran trabajo es en la lectura, en el análisis de los CVs, o sea, el proceso se va enriqueciendo y se van sumando herramientas tecnológicas, pero digamos, hay que evaluar y medir las capacidades de los candidatos para elegir al idóneo, para elegir al que más se ajusta a las necesidades de la posición y de la organización, aquel que se ajusta a la cultura organizacional, aquel que va a poder adaptarse a esa cultura organizacional. Entonces, estas tareas se hacen igual, ¿no? El reclutamiento y la selección es más un arte que tiene que estar acompañado por sentido común, por buenas prácticas de gestión, a pesar de que, digamos, la tecnología sea incorporada y podamos combinar distintos métodos de reclutamiento, pero la tarea de selección, de poder elegir al postulante, digamos, a los candidatos, de poder evaluarlos, sigue ocurriendo, ¿sí? Hablamos también entonces de lo que es el reclutamiento y lo que es la selección, ¿sí? El reclutamiento como este proceso de convocatoria, ¿sí? Como en la metáfora del embudo, que no me salía esa palabra, el proceso de convocatoria, ¿sí? Para identificar y atraer posibles candidatos, entre los cuales se va a seleccionar alguno que va a recibir la oferta de empleo, ¿no? O sea, es esta actividad de divulgación. Ustedes ven que estos ítems, estos bullets, ¿sí? Estas viñetas, lo que decimos es similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es expresarnos con ideas similares la misma idea, ¿sí? El mismo concepto, para enriquecer el vocabulario, para no decir, el reclutamiento es reclutar y la selección es seleccionar, para salirnos, para no hablar así, para poder buscar sinónimos y enriquecer el vocabulario, ¿sí? Bien. Reclutamiento también son técnicas y procedimientos a través de las cuales la organización divulga y ofrece al mercado oportunidades de empleo, y siempre lo que hay que hacer es identificar qué necesita la organización, dónde buscarlo, o sea, qué ofrece el mercado para detectar las fuentes, ¿sí? De las cuales obtener postulaciones. La fuente puede ser la propia empresa, el propio ámbito organizacional o buscar en el mercado fuera. ¿Y qué técnicas de reclutamiento utilizar? O sea, qué medios, si puede ser reclutamiento interno, externo, mixto. Bien, por selección dijimos que en lugar de atraer un proceso de convocatoria o divulgación, con el reclutamiento lo que hacemos es evaluar o medir, ¿sí? Las capacidades de los candidatos para entre ellos elegir aquel o aquellos, puede ser una vacante o más, los que mayor posibilidad de adaptarse al cargo tienen, ¿sí? Y en función de qué vamos a elegir ese candidato, a través de criterios preestablecidos, o sea, de ese perfil requerido. La clase que viene vamos a repasar conceptos como el descriptivo de puesto y hablar sobre, bueno, qué información de la que ya provee el descriptivo de puesto, que es el primer documento del cual partimos para encarar una búsqueda, si el puesto está descrito, cómo construimos este perfil de búsqueda, ¿sí? Que obviamente está alimentado por este primer documento que es el descriptivo de puesto. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento interno, algunas cuestiones son de repaso quizás y otras que vamos incorporando, ¿sí? Con la materia. El reclutamiento interno se puede hacer, digamos, a través de la autopostulación o job posting, como habíamos dicho, o a través de la identificación de posibles candidatos internos. Esto estamos
estamos hablando de promoción interna, a través de la identificación del área de recursos humanos, puede ser propuesto por este área, o del futuro jefe de sector, ¿sí? O del jefe de ese sector que ve que tiene capacidad para o que puede ocupar otra posición. Lo importante de esto es que los procedimientos estén por escrito, que sean conocidos por todos para hacer una gestión clara y transparente, para que esta guía no sea solamente para el área de recursos humanos, sino que sea una guía para todos los jefes, para todos los responsables de la organización, para que sepan qué hacer cuando se produce, digamos, hay una vacante para cubrir, ¿sí? Y darle jerarquía al proceso, ¿sí? Los procesos de gestión en lo posible deben realizarse por escrito, deben ser conocidos por todos. Esto es una buena práctica de gestión. Ahora, con respecto a promociones internas, habíamos dicho que son estas acciones que pueden ser planeadas o no. Generalmente el procedimiento que está escrito y respaldado y que las organizaciones tienen más, digamos, conocimiento de esto es la autopostulación. Para lo que es promociones internas, trabajan en forma más intuitiva, pero la autora nos dice que para que esa intuición se convierta, digamos, en una práctica exitosa, hay que, digamos, ponerla por escrito y que sea conocida por todos, ¿no? Entonces, estas acciones, planeadas o no, a través de estas acciones, una persona puede ser ascendida, digamos, jerárquicamente a un puesto de mayor responsabilidad, o también puede haber algún desplazamiento, digamos, lateral, ¿sí? Y como decíamos antes, al comparar la adecuación persona-puesto, las capacidades de la persona con lo que exige el puesto, conocimientos, competencias, experiencia y motivación, tenemos que evaluar siempre la relación de la brecha, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia entre el desempeño de la persona en ese puesto con lo que se prevé en el nuevo puesto? Suele suceder que, por ejemplo, un vendedor senior o un vendedor que tiene años de experiencia en una empresa sea promocionado como jefe de equipo o supervisor. Entonces, hay determinadas competencias o habilidades que requiere el nuevo puesto que en este momento el colaborador no las tiene. Entonces, si la brecha es, digamos, corta, si se puede subsanar en un corto plazo, entonces requiere algún tipo de formación o de entrenamiento, ¿sí? Dijimos que para los puestos claves nombramos, para cuidar el capital intelectual de la empresa, nombramos los diagramas de reemplazo, que es lo que se recomienda en primera instancia, y los planes de sucesión. Ambos tienen que ver con los puestos clave, dijimos, diagramas de reemplazo, ambos son para el mediano plazo, no para el corto plazo. Para el diagrama de reemplazo hay una fecha conocida y un reemplazante, y para los planes de sucesión no hay, digamos, una fecha cerrada, y hay varios posibles sucesores, ¿sí? Lo importante es que la gente sepa que va a participar, qué características tienen estos programas de desarrollo, digamos, indagar acerca de la motivación, o sea, siempre trabajar, no que sea algo impuesto, sino conocer las necesidades de la gente y realmente si está motivado o no para encarar ese proceso. Esto, si bien no lo hablamos en la primera parte de la clase, pero esto entiendo que es conocido por ustedes, los medios de reclutamiento, o sea, de qué manera se puede hacer reclutamiento externo, a través de, por ejemplo, anuncios en periódicos, vinculación con universidades, convenios con otras empresas, programas de pasantías, o sea, cuáles son las posibles fuentes a través de las cuales nosotros podemos obtener postulaciones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablamos de vinculación con universidades o instituciones académicas, recuerdo estar haciendo selección para una empresa de desarrollo de software, que la compañía, el convenio lo hacíamos con la Universidad Nacional de La Punta. Esto es a muy pocos kilómetros de San Luis Capital. Entonces, lo que hacíamos nosotros era, digamos, la universidad
tenía un sitio físico, ¿no? 3 pabellones donde los estudiantes estudiaban, donde los estudiantes residían, y otro pabellón para las empresas. Entonces, lo que hacíamos nosotros era seleccionar candidatos, estudiantes, porque eran pasantías, que lo más probable es que quedaran si el desempeño era bueno. Seleccionábamos estudiantes que estudiaban en esa universidad y lo interesante era que, obviamente, residían ahí y podían trabajar ahí mismo. O sea, estudiaban, trabajaban y vivían, digamos, en ese predio. Entonces, trabajábamos, era un convenio, digamos, con la universidad. Muchas compañías tienen estos convenios con distintas entidades educativas o instituciones, a veces con sindicatos. También he trabajado en otra empresa haciendo selección con eran estudiantes de una tecnicatura del Instituto Ballester. Entonces, estos estudiantes trabajaban en la compañía menos horas porque eran becados y usualmente, si el desempeño era bueno, quedaban. Entonces, esto facilita, digamos, también la incorporación y la seguridad en la incorporación de candidatos, ¿no? Y además acota el mercado, que a veces es demasiado amplio y uno dice, bueno, ¿dónde localizo? ¿Dónde tengo los candidatos? ¿No? El interno, perdón, leí el externo. Sí, mixto. No sé si estoy pasando bien. Sí, externo, mixto. A ver. Parece raro que no me aparece. Ah, bueno, el interno sabemos que es a través de la autopostulación o del job posting o la promoción interna. Mixto, saben que es inicialmente interno o externo o ambos al mismo tiempo. Lo que se sugiere, ¿por dónde deberíamos empezar, chicos, con el reclutamiento? Interno. Interno, tal cual, o sea, con nuestra gente, con los colaboradores de la organización. Hay empresas que están tentadas a buscar afuera, quizás no con todas las posiciones, no con todas las búsquedas, pero siempre es recomendable mirar primero adentro para conocer, digamos, los recursos humanos que integran la organización y en función de eso ver si amerita o no, si se avala o no, digamos, candidatos externos. Como fuente de reclutamiento dijimos que son estas opciones disponibles en el mercado o en el ámbito de la organización para obtener postulaciones, ¿sí? en función del perfil de búsqueda. Digamos, ¿qué fuentes puede haber para una empresa como reclutamiento externo? Solicitantes espontáneos, que por ahí hay pocos, pero puede haber. Referidos por el personal que ustedes nombraron, ¿sí? La modalidad de referido que se utiliza y mucho. Las bases de datos de la propia empresa. Internet, que lo nombraron también, los sitios laborales, las bolsas de trabajo virtuales, universidades, institutos técnicos, ¿sí? Asociaciones profesionales, sindicatos, consultoras, ferias de empleo, o sea, la fuente, ahora las redes sociales, cada vez las fuentes se han ido incrementando. Esto tiene que ver con selección de personal como proceso de comparación y como proceso de decisión. O sea, es decir, por un lado, nosotros al conocer al candidato, al evaluarlo, conocemos, digamos, en qué situación está, si las competencias, las capacidades se ajustan al perfil, y por otro lado, prevemos qué capacidad de aprendizaje va a tener en el futuro, ¿sí? Si tiene talento, si tiene potencial, cómo vemos que puede llegar a desarrollarse en un futuro. Y que la decisión, esto también es importante, que la decisión final de quién ingresa o no es del jefe de la posición. O sea, uno como recursos humanos provee servicios, ¿sí? A toda la organización, en gestión de personas, por ejemplo, reclutamiento y selección. Entonces, uno lo que puede hacer es encarar el proceso de búsqueda, acompañar a ese jefe de la posición que necesita cubrir esa vacante, proveer candidatos, entrevistar con ellos al candidato o
preseleccionar candidatos y que el jefe de la posición entreviste a los que consideramos que podrían ser finalistas. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión final? El cliente interno, el jefe de esa posición a cubrir. Salvo que sea recursos humanos, el que está encarando esa búsqueda, que sea para el área, y ahí, bueno, es recursos humanos el que elige, ¿sí? Pero la decisión final de aceptación o rechazo siempre es de la línea, o sea, del jefe de la posición, ¿sí? Bien, vamos a hablar sobre las competencias básicas de un buen selector, ¿sí? Por último. Acá, que era lo que nos decía antes Emanuel, que había leído. Cuando hablamos de competencias básicas de un buen selector, hablamos de estas habilidades, cualidades, características que cualquier empleado de recursos humanos, trabajando dentro del área de reclutamiento, selección, empleos, como se denomine, cómo debería manejarse, ¿sí? Dice, ante el requerimiento de inicio de un proceso de búsqueda por parte del cliente interno, el asesor de recursos humanos, esta función de staff, ¿recuerdan? Dando asesoría, orientación al cliente interno, con vocación de servicio y sin soberbia, digamos, ¿qué debería hacer este selector? Este selector, ¿cuándo? Antes, durante y después de la entrevista, cuando revisa CVs, cuando hace determinadas evaluaciones antes de lo que es preselección, cuando se reúne con el cliente externo, cuando se reúne con el cliente interno, cuando quizás se reúne con un proveedor, con un consultor externo al que le encara parte del proceso, porque a veces recursos humanos no participa, digamos, a ver, hay otros actores que participan además de recursos humanos en el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, no interactúa solamente con el cliente interno, puede tomar contacto con quizás una consultora que gestiona parte del proceso. Por ejemplo, provee una base de datos de candidatos, ¿sí? Entonces, sobre esos candidatos avanzamos. En vez de nosotros publicar el anuncio, recibir los CVs, ya viene como más digerido, ¿sí? Y ya tenemos los candidatos para ser entrevistados. Me ha pasado eso también, por ejemplo, ¿sí? Que trabajar con alguna consultora que se especializaba en el rubro de la empresa y ya nos proveían directamente ciertos candidatos calificados y en función de eso nosotros ahí sí hacíamos las entrevistas, ¿no? Entonces, digamos, el proceso estaba más acotado, ganábamos tiempo. Lo que quiero decir es que el buen selector no es aquel que realiza una entrevista, sino todas las actividades, tareas y funciones ligadas a lo que es el proceso de reclutamiento y selección, en todos los pasos que componen el proceso. Dice, analizar la real necesidad planteada por el cliente interno sin sobrevaluar ni subvaluar lo que se requiere, ¿sí? O sea, no todo cliente interno expresa su necesidad de una manera clara, a veces no son sinceros, a veces exageran los requerimientos de la posición, piden demasiado o piden menos, quieren a alguien muy calificado para una posición de menor jerarquía. Entonces, uno tiene que prestar atención e ir con cuidado, relevando realmente la real necesidad, cuál es el perfil de búsqueda, por eso que es fundamental conocer el negocio. Bueno, ya me estoy adelantándome con otras competencias, pero es fundamental conocer la empresa, conocer el negocio. Profe, sí. Puede ser que ahí entre auditoría también, porque creo, si mal no recuerdo, en una de las empresas que trabajé venía auditoría y se fijaba, digamos, si la cantidad de personas que había para el área era acorde, si había más personas, si había pocos, si faltaba, etcétera. Cuando decís auditoría de la propia interna. Organización o... sí. Bien. Sí, los procesos de auditoría ayudan muchísimo a entender el funcionamiento de la organización y al detectar, digamos, falencias y áreas de mejora, ¿sí? La auditoría tanto interna como la externa, la que uno le paga al consultor externo o porque la empresa certifica normas, ¿sí? Yo trabajé en empresas que certificaban normas
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, entonces estábamos atados a procedimientos que había que seguir y a corroborar que lo que yo digo, lo hago. Y si hay distancia entre lo que yo hago y digo, tengo que ajustarme. ¿Sí? Hay, digamos, ajustes que hacer o procedimientos de mejora, la mejora continua. Son muy importantes las auditorías para indicar, por eso lo que vos decís, Flavia, está ligado con conocer la organización, qué áreas están sobrepobladas, qué áreas no, quién está en qué área. Hay determinados perfiles que están en el área equivocada, digamos, ¿no? Sí, o a veces se solicitan cuando tenés que entregar alguna tarea por objetivo en un tiempo determinado, en un plazo, y no llegás, y generalmente cuando se pide que incorporen personal, te mandan una auditoría interna para ver si realmente, bueno, ustedes como equipo no están dando efectividad, porque no sé, porque realmente necesitas una persona más o porque, no sé, se tiran a chantas y no laburan, hablando malito, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, digamos, tener una buena base de datos actualizada, conocer el negocio y el funcionamiento de los sectores, esto es fundamental para poder entender, digamos, cuando el sector, digamos, necesita cubrir una vacante. Esto está ligado también a los cambios en el negocio, ¿sí? A la apertura. Es mucho más fácil pensar cuando uno habla de una expansión, ¿no? De la estrategia del negocio, de la apertura de sucursales, o de cuando hay, cuando hay una apertura o hay una expansión, bueno, prestamos determinadas personas para que formen y después vuelven a su lugar, pero necesitamos, digamos, cubrir nuevas vacantes. Entonces, hay que conocer qué caminos de desarrollo hay trazados en la compañía para saber quién se haría cargo de tal posición, en qué tiempo. Y además, si uno tiene una buena evaluación de desempeño, puede ir testeando, al conocer las habilidades y el comportamiento de los colaboradores, puede ir detectando brechas, digamos, entrenar, si fuese el caso, y saber quién estaría en condiciones de ocupar qué posición. Si uno no tiene una buena base de datos, no evalúa el desempeño, no conoce a la gente y no conoce el negocio, es muy difícil asesorar, digamos. Yo llamo el asesoramiento va a ser tibio, pero no va a ser lo que el cliente, digamos, necesita, ¿no? Entonces, a veces uno tiende a decir, sí, en una semana, o sea, quiere dar respuesta a lo que el cliente necesita, pero a veces el cliente no sabe realmente lo que necesita o desconoce el tiempo que lleva, digamos, un proceso de reclutamiento y selección. Por eso, en la medida en que estén escritos los procedimientos, sean transparentes y sean conocidos los pasos, va a ser mucho más fácil. Las primeras veces quizás no, pero después, cuando el proceso está aceitado, va a ser mucho más fácil. Lo mismo cuando conocemos al cliente. No todos los jefes de sector o los responsables del sector trabajan de la misma manera, ni tienen la misma personalidad, ni la misma gestión, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que tener, digamos, cintura y habilidad para, digamos, vincularse con distintos tipos de jefes. Entonces, ver realmente cuál es la real necesidad de ese cliente, buscar y analizar información respecto de la posición. A veces no conocemos a fondo la posición a cubrir. Necesitamos buscar información, reunirnos con este jefe, sugerir el mejor camino para resolver dentro de las normas de las formas de la organización, cuando hay alguna dificultad o algún problema, asumir un compromiso ético. Bueno, lo que hablábamos antes, conocimiento y visión del negocio, entender los problemas empresariales y estratégicos, o sea, saber hacia dónde va la empresa, cuál es la estrategia de la organización, para saber cómo desde el área de recursos humanos, desde reclutamiento y selección, vamos a acompañar ese proceso. Conocimiento de la industria y del mercado, no solamente mi empresa, sino el rubro, o sea, cuáles son las empresas que están en el rubro y qué hacen, ¿no? Hacer benchmarking. ¿Saben lo que es benchmarking, no? ¿Alguno sabe qué es benchmarking? No. ¿No? ¿Nadie? Es comparar
¿Cómo? ¿Alguien iba a hablar? ¿Un varón puede ser? Bueno, benchmarking es, digamos, las empresas hacen benchmarking cuando se comparan con otras, ¿sí? Digamos, similares, para ver en qué pueden mejorar. Digamos, está el benchmarking personal, cómo puedo mejorar, digamos, mi desempeño comparándome con otros similares a mí, o con mi última marca personal, superarme, ¿no? Cuando se solían hacer reuniones, por ejemplo, de gestión de recursos humanos de distintas empresas, de alguna manera ¿sí? Distintas compañías en torno a los temas de recursos humanos, uno hace benchmarking para ver, a ver, ¿qué hacen los otros que no hacemos? ¿Qué hacen otros que no hacemos nosotros? ¿Qué podríamos copiar, pero de acuerdo, llevándolo a nuestras características locales, ¿no? Regionales o nuestra cultura organizacional? Benchmarking no es copiar acríticamente, sino tomar las buenas prácticas que hacen los otros para ver qué de lo que hacen los otros nos sirve para mejorar, ¿sí? Es una palabra bastante utilizada, no solamente la parte, digamos, de marketing, de productos, sino también, digamos, en todas las funciones de la organización, ¿no? En todos los sectores. Y para uno mismo, el benchmarking interno, ¿no? O sea, es compararse con otro para ver uno qué puede mejorar, qué de lo que hace el otro puede servir para evolucionar, individualmente o colectivamente a nivel organización. Conocimiento de la industria y del mercado, orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados, ¿sí? Mostrar resultados de gestión, flexibilidad, no que flexibilidad se refiere no solamente a los tiempos, a los puntos de vista, eso no quiere decir que tampoco somos una veleta, si el cliente quiere algo, de repente le decimos que sí, y quiere otra cosa totalmente distinta y le decimos que sí, digamos, siempre con sentido común y criterio, que acompañan, digamos, muchas veces el conocimiento que uno pueda tener, ¿no? O sea, el sentido común es fundamental. Credibilidad técnica, ¿sí? Porque en la medida en que uno ofrezca orientación y el cliente se sienta acompañado, bueno, van a confiar en nuestra gestión. Integridad, responsabilidad, capacidad de comprender a los demás, bueno, autocontrol, que alguna de estas eran las que nombraba Emanuel antes. Y estas también acompañan lo que es al selector entendido como aquel que lleva adelante una entrevista de selección. Pero aquí estamos hablando del selector como del profesional o del empleado de recursos humanos que trabaja en el área y que realiza un sinnúmero de actividades, no solamente la entrevista propiamente dicha, ¿no? Bien, ¿alguna duda con respecto a estos conceptos, a estos términos, a estas ideas que estuvimos compartiendo? ¿Alguna duda? ¿No? Algunos es como que reforzamos lo que ustedes ya vienen estudiando en la carrera y otras vamos agregando algunas definiciones, ampliando o profundizando algunos conceptos, pero partimos de aquí, ¿sí? De atracción, de reclutamiento, selección, las prácticas más usuales de reclutamiento interno, fuentes y medios de reclutamiento. Hablamos de las competencias básicas de un buen selector, de la comparación entre el candidato, las capacidades del candidato y los requerimientos del puesto. La clase que viene, que no es el lunes que viene, sino el siguiente lunes, porque el lunes que viene es feriado, vamos a trabajar con el descriptivo de puesto, con la construcción de lo que es la elaboración o la construcción del perfil laboral. Ya les voy a subir a Classroom en estos días el material para que vayan leyendo y un caso para que van a trabajar en grupo. O sea que les voy a ir adelantando, anticipando los materiales. ¿Y qué más? Y vamos a trabajar también, si no me equivoco, de acuerdo a la planificación, vamos a empezar a hablar también de las competencias, ¿sí? Así que, de nuevo, nuestra clase está terminando ahora, hoy,
pero no significa, la comunicación no termina. O sea, por Classroom ustedes me pueden escribir en cualquier momento si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, y a lo sumo al día siguiente les respondo. Y si uno tiene alguna duda, al responderle le puede servir al resto, ¿sí? Así que bueno, la clase que viene vamos a continuar con estos temas y después les voy a aclarar, si quiero que ya vayan anticipando algún trabajo o anticipando la lectura de algún caso, se los voy a especificar bien por Classroom, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. No, Gracias. por favor. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, bien, trabajamos hoy, buena semana, y seguimos en contacto por cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Buena semana y lean la bibliografía, ¿sí? Sí. Chao. Chao. Nos.